El ajedrez es un juego de estrategia, un juego donde cada movimiento puede ser trascendental e irreversible. Puede marcar un antes y un después. Por ello, es fundamental colocar cada pieza en el lugar correcto. Es así como se mueven las decisiones de los grandes líderes del planeta. El escenario geopolítico es un tablero donde hombres fuertes buscan crear prosperidad para sus naciones, donde las potencias buscan crear alianzas y zonas de influencia. La lucha eterna entre capitalismo y socialismo adquiere otro sentido en este siglo XXI. Una lucha de poder que se traduce en una terna por imponer un nuevo orden mundial. Una nueva faceta de la Guerra Fría 2.0. Esto es El Tablero, la nueva Guerra Fría. Capitalismo para los pobres, socialismo para los ricos, dicen algunos. Y bueno, en esta ocasión no vamos a hablar de los subsidios que Elon Musk adquiere para financiar sus proyectos, ni tampoco de los del jefe, el señor Alexis Montenegro, que también usa para Blue Origin. Vamos a hablar de otra clase de ayuditas que se dan entre gobiernos y altos empresarios. Hoy nos toca hablar de los Pandora Papers, ¿sí? La filtración de casi 12 millones de documentos, donde funcionarios y celebridades quedan exhibidos, cómo generan esquemas de empresas fantasma, cuentas en paraísos fiscales, donde pues ocultan algunos milloncitos para no pagar impuestos en sus respectivos países. Por eso que atrás de mí, en esta ocasión tengo como, no me cupieron las banderas de todos los países y políticos que estén involucrados. Por tanto, pues bueno, tuvimos que hacer la lucha para poder acomodar este segmento. Me acompaña, como de costumbre, el licenciado Armando Arjona, y especialmente desde Londres, la capital del Reino Unido, donde gente de alto perfil ha sido exhibida. Alexis Montenegro, te saludo con gusto. ¿Cómo estás? Muy bien, Fidel, gracias. Gracias a ustedes por invitarme a su programa. Contento como siempre. Jefe Mando, de nuevo aquí en la nueva Guerra Fría, El Tablero. Ahora, no sé qué tantos papeles, documentación te esté llegando en estos momentos, cómo está la carga de trabajo, porque pues me imagino que más de uno quiere resolver esta situación y esclarecerla, ¿no? Sí, es bastante complicado lo que queda expuesto, ¿no? Ahora sí que en el mundo, y cómo las corporaciones y los países han creado estas redes muy como profundas y muy bien elaboradas, en el cual siendo los tentáculos. Sí, claro, y no es fácil descubrir todas esas redes, pero también el gobierno no le ha puesto las pilas, o sea, no han metido algo extra para poder hacer esta búsqueda. Todos están sorprendidos ahorita, la verdad. Bueno, Armando Arjona, cuéntame qué has hablado con los abogados, con la gente experta en leyes sobre estos desvíos fiscales por parte de altos funcionarios y empresarios de alto perfil. Para mí es muy interesante ver cómo se encuentran en todos esos países involucrados lo que son las lagunas legales en materia fiscal para evadir el pago de los impuestos y la adquisición de diferentes bienes inmuebles en todo el mundo. Para mí, analizar en una perspectiva jurídica, me menciona que esto es una unión de ciertos bufetes de abogados internacionalistas, los cuales, mediante sus conexiones, tienen establecido cuáles son las lagunas legales de los paraísos fiscales y cuáles son las mejores opciones para ofrecerle a sus clientes. Y esta lista de los Pandora Papers nos establece sus 11.9 millones de documentos que personas poderosas dentro de la política, activos o inactivos, pues han establecido contactarse con estos despachos internacionalistas para poder adquirir bienes inmuebles mediante la creación de sociedades en paraísos fiscales. Y el que mayormente se mencionó en esos documentos fueron muy interesantes, ya que son paraísos fiscales los cuales no se conocían comúnmente. Primeramente, las Islas Vírgenes Británicas, la cual ha sido muy popular por diferentes
Que ya les quitaron la virginidad, ¿no? Mundiales. Diferentes Todo dirigentes internacionales en los cuales se connota que son sus facilidades de crear sociedades y hacer transferencias de acciones de estas mismas sociedades para adquirir los bienes inmuebles que pertenecen a estas sociedades registradas en esos paraísos fiscales. Y hoy vamos a analizar un poco de los personajes involucrados en toda esta misma situación de lavado de dinero, y también muchos de ellos que actualmente no son ilegales en sí las implementaciones, por lo mismo que caen en estas lagunas legales, y sobre todo ver otros paraísos fiscales los cuales son muy interesantes dentro de Estados Unidos, en el caso de Dakota del Sur y otro estado de Estados Unidos. Bueno, por supuesto es de llamar la atención todas estas investigaciones por parte del grupo de expertos en investigación, esta Asociación de Periodistas Internacional. Alexis, de las primeras filtraciones, gente de alto perfil del Reino Unido estuvo involucrado, el caso específico de Tony Blair, donde compró un castillo de 7 millones de libras. Inmediatamente su esposa pues dijo que era con el afán de salvaguardar el patrimonio histórico de los británicos. ¿Qué te pareció y cómo viste las reacciones en el seno británico sobre esta revelación? Pues primero que nada, ahí el problema más superior, ¿no? Es de dónde salió tanto dinero, esa es una. La otra es qué pasó con el impuesto que se tenía que pagar. Había un impuesto de propiedad que no se pagó, casi 1 millón de libras. Básicamente usaron este tipo de paraísos fiscales para evitarlo, brincarse esa barrera. Y entonces inmediatamente lo que se mandó en la Cámara de Ministros, pues básicamente es, bueno, no es ilegal, pero no es justo. O sea, no es justo, no es de buena fe lo que hicieron, y demuestra a la sociedad y realmente al mundo que realmente existen dos tipos de sociedades. Una en la cual la gente común y corriente como nosotros pagamos impuestos, y de ahí se mueven, se construyen cosas, se arreglan cosas, la ciudad crece, etcétera, etcétera, el desarrollo y los ciudadanos, ¿no? Y en otra parte, la gente que es mega rica, billionaires, evitan pagar impuestos y de manera legal en la mayoría de las veces. Mientras que países como Reino Unido, ya lo mencionó aquí Armando, en las Islas Vírgenes, tienen estos paraísos fiscales que ellos mismos crearon. O sea, son cosas que dicen, oye, trae tu dinero aquí, no pagues impuestos, y con este dinero pues esta parte va a subir, ¿no? Estás hablando de empresas que manejan millones de recursos de gente que es billonaria a nivel global. Y, o sea, hablas de 5 trillones de dólares a 32 trillones de dólares, que es lo que se estima, ¿no? Que está escondido, ese dinero que está escondido. Entonces, bueno, aquí se habla mucho es muy común que aquí los ministros se habla mucho de la diplomacia y como la buena fe, ¿no? El acto de ser una persona que sea honesta y realmente tus acciones las hagas con buena fe, sean o no sean legales. Eso se habla mucho aquí en Reino Unido. Claro, o sea, fue algo impensable, ¿no? Después de eso no solamente salió él, salieron 34 ministros del Partido Conservador, Tories, que recibieron dinero de empresas que están en los Pandora Papers, hablando de más de 900,000 libras, que también le preguntaron a Boris Johnson, por ejemplo, en este caso muy, muy particular, porque pues Boris Johnson es conservador, y sin embargo, una de las figuras más emblemáticas obviamente aquí en Reino Unido. Y pues él responde que, bueno, pues puede ser que ese dinero haya llegado donde haya seda. La cuestión es que las leyes que permiten esas donaciones fueron creadas por el Partido Laboral. Entonces el Partido Laboral que se está quejando ahora dice, no, ¿por qué te estás quejando si tú aprobaste todas estas donaciones en su momento? O sea, que claramente son limpias, por así decirlo, ante los ojos de la ley en Reino Unido. Entonces es complicado. No, bastante, y luego mucho más cuando
se descubre que esta propiedad anteriormente era propiedad de la familia real de Bahrein, al igual que después de que se les exhibió que la esposa de Tony Blair utilizaba esta propiedad como sus propias oficinas de su firma legal, ya que ella es una abogada, e inclusive que ahí mismo son las oficinas de su fundación, la cual tiene conexiones con múltiples gobiernos en todo el mundo que tienen su misma visión empresarial y sobre todo económica, y ver cómo diciendo que al momento que van a parir pues va a ser cuando se venda, Claro. sea, barriéndose pues, y diciendo que pues en sí hicieron todo apegado a lo que vienen siendo las mismas leyes británicas dentro del marco legal que se encuentra. Y ver cómo totalmente se lavan las manos respecto a esto. Otro tema que me mencionaste muy interesante a unos momentos inicios del programa fue el hecho que no se está tocando fuertemente este tema en el Reino Unido. Para mí es muy interesante ver cómo los primeros días, por ejemplo, el portal The Guardian sí sacó varios reportajes respecto a esto. Inclusive fueron los que más notaron las implicaciones de Tony Blair, al igual que los dirigentes del Medio Oriente. En este caso, el caso del rey de Jordania con sus propiedades en Reino Unido. Sí. Y ver cómo de unos días después ya se dejó de mencionar tajantemente. Si ves las publicaciones en la BBC, 2 semanas. The Guardian, son de inicio de octubre, exactamente. Así que nos podrías explicar en sí qué medios o quiénes son los que han hecho hincapié sobre estos datos, y sobre todo quiénes siguen diciendo y quiénes no. Sí, pues muy localmente los periódicos, así que los locales de cada región son los que están impulsando este tema. Lo quieren mandar hacia este tema, sobre todo por ahorita el partido laboral, porque no se ha visto implicado todavía el partido laboral así tan grave como el conservador. Son los que están impulsando. Hay que recordar que son el segundo poder más grande aquí que hay en Reino Unido. Son los que están impulsando en las cámaras este tema realmente, y que se está discutiendo una reforma de impuestos justamente para esto. El problema es que este tema de la reforma de impuestos ya tiene desde 2013 y no se ha hecho nada. El 2019 creo que fue la última vez que se habló de una reforma de impuestos y no se ha hecho nada. Entonces, pues está ahí el tema, pero ha estado el tema muchos años. Y aparte, por ejemplo, lo que pasó con las redes sociales, ¿no? Que hubo un día un apagón de 8 horas al día siguiente de que los Pandora Papers salieron. Pues la gente... El whistleblower de Facebook también. Ajá, sí. También lo del whistleblower de Facebook, claro. Entonces, muchos temas se desviaron a esa parte, sobre todo por las redes sociales, como le afectó a todos. Básicamente el tema de discusión del público se fue hacia ese lado. Ahorita pasó, no sé si ya han escuchado, ¿no? Del Sir David, del Partido Conservador, lo asesinaron que paz descanse. en Leighton, sí, que paz descanse. Y pues ahorita es el tema, ¿no? También de la seguridad de los MPs, la seguridad del Parlamento, y que esto es un acto de terror, ¿no? Y entonces sí, el tema, como mencionas, es tan grande y tan grave que realmente lo que hicieron fue, vamos a meterlo por ahí, en una caja. Como dicen en México, en la caja china, ¿no? Así es. ¿Qué seas fiel? Una caja británica, que es interesante ver toda esta campaña mediática. Sí, ya estoy de vuelta, ¿me escuchan? Sí. Decías, Fidel, totalmente, te escucho. ¿Cómo ver la manera en que se fue filtrando esta información, y que tratando de desviarla no es para menos? La gente está preocupada. La gente está... por conseguir gasolina. Sí. Lo que estaba diciendo Fidel era que todo, como voy diciendo, esta conexión pues con lo que hablamos en el enlace pasado sobre la gasolina, la redistribución de la gasolina, y sobre todo
las acciones del asesinato, un muy lamentable asesinato